Bueno, seguimos con otras funcionalidades del paquete MySQL Connector y vamos a ver cómo desde Python podemos hacer la creación de una base de datos y creación de tablas dentro de esa base de datos. En conceptos anteriores vimos cómo crear una base de datos de MySQL utilizando la aplicación PHP Decimos PHP es un programa hecho en PHP que se comunica con MySQL para poder crear base de datos, crear tablas y administrar esas tablas. En algunas situaciones podemos necesitar crear una base de datos desde el mismo programa hecho en Python. La misma metodología sería si queremos crear tablas. Y vamos a hacer un ejemplo para hacer la creación de una base de datos y una tabla en dicha base de datos sin tener que entrar al PHP Procedemos a crear el ejercicio 283. Bueno, importamos el MySQL Connector, creamos una conexión llamando a la función connect, pasándole, acá le vamos a pasar tres parámetros solamente: el host, el usuario y la clave. No le pasamos base de datos porque justamente acá nos estamos conectando al servidor de MySQL, pero no seleccionando una base de datos en particular. Ahora vamos a proceder a crear una base de datos. Creamos un objeto de la clase cursor, como ya conocemos. A partir del objeto conexión 1, llamamos el método cursor. Y vamos a elaborar una string con el comando SQL para crear una base de datos. Es create database y el nombre de la base de datos. Vamos a crear la base de datos BD2, porque ya existe la base de datos BD1 y sí nos daría error si tratamos de crear una base de datos ya existente. Bueno, ya tenemos el string con la creación con el comando para crear la base de datos, y ahora vamos a llamar al método execute del objeto cursor y pasarle ese string, create database BD2. Vamos a ahora otro comando SQL, vamos a poner en uso use bd2, o sea, ahí activamos cuando llamemos a execute la base de datos bd2 para poder crear tablas luego en esta base de datos. Llamamos a execute y pasamos este string que ponga activa la base de datos 2. Ahora cualquier comando SQL es como haber indicado acá en el cuarto parámetro del connect, en el database BD2. O sea, hacemos uso de la base de datos BD2 que se ha creado previamente. Bueno, ahora vamos a hacer un comando SQL para crear una tabla. Para crear una tabla, básicamente tenemos que create table. El nombre de la tabla la vamos a llamar usuario. Bueno, las triple comillas son para las líneas, los strings de múltiples líneas en Python. O sea, yo acá puedo escribir varias líneas, todo encerrado entre las triple comillas. Los campos que va a tener la tabla usuarios va a ser el nombre, que va a ser tipo varchar, de 30 caracteres, y este campo va a ser el primary key. Y el otro campo va a ser la clave, varchar, de 30. Para poder resolver todo esto es importante conocer la parte de base de datos. Pero lo de Python en sí mismo, hemos definido una string, pero como a diferencia de las comillas simples que puedo definir una string en una sola línea, con las triples comillas podemos definir string de múltiples líneas. Esto es conveniente con el objetivo de evitar esto. O sea, si bien va a funcionar si yo escribo este string con esta sintaxis, este funciona perfectamente, pero es muy poco legible. Lo más conveniente es dejarla con un string de múltiples líneas. Bueno, una vez que creé el string, vamos a llamar al execute el mismo objeto cursor1, y este comando SQL, este nuevo string, va a crear la tabla. Finalmente, de la conexión 1 llamamos a commits
y cerramos la conexión llamando a close. No debería mostrar nada en pantalla ya que no hay ninguna salida, ningún print, salvo que haya algún error. Como vemos, se ejecutó ejercicio 283 y finalizó correctamente. Para controlar deberíamos entrar al phpMyAdmin o hacer los algoritmos para listar la tabla o ver la tabla. MySQL, phpMyAdmin, y vemos que ya está creada la base de datos BD2. Si seleccionamos la base de datos BD2, ya está creada la tabla de usuarios. Y la tabla de usuarios, por supuesto que ahí está la estructura con los campos nombre, clave, varchar los 2 de 30, ¿sí? Y el primary key que dijimos que es el campo nombre. Bueno, con esto queda los pasos que se dan si uno quiere, como vemos, si uno tuviese que implementar un programa similar al phpMyAdmin desde Python. Acá ya tenemos los conceptos básicos, cómo hacer la creación de una base de datos, como cuando acá estamos eligiendo la opción nueva y estamos pidiendo que se cargue un nombre de base de datos. Podemos nosotros hacer un proyecto interesante, sería hacer una aplicación similar al phpMyAdmin, pero una aplicación de escritorio que llama en Python, o sea que nos permita crear una base de datos, crear tablas, insertar filas, borrar filas, modificar filas. Eso queda como inquietudes. Acá finalizamos el concepto cómo crear una base de datos y tablas desde Python comunicándose con el MySQL. Gracias.